Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues hola a todos, desde el Augusta National. Estamos a martes 7 de abril y efectivamente ya estamos en el Masters, ya estamos en Augusta. Ya hemos incluso escuchado a Jon Rahm y ya sabemos los tee times. Así que vamos a hablar de todo eso. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 7 de abril, la primera especial ya estando en el Augusta National, pisando, ¿no?, ese territorio sagrado del Augusta National, donde en 2 días, el jueves, empezará este Máster de Augusta, aunque en realidad cuando viene un grande del calibre del Máster, pues se habla de él durante muchos días, ¿no? Pero ya empieza, ya se siente otra cosa, ¿no? Y mucho más con este magnífico tiempo que nos acompaña. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Lo primero. Es lo primero. Caritas. Ah, caritas. ¿Qué carita tiene Jon Rahm? Porque estas primeras intuiciones, esas primeras, no sé, fogonazos, llámalo como flashes que uno tiene, ¿qué carita tiene Jon Rahm? ¿Tiene carita de ganar? ¿Tiene carita de quedar segundo? ¿Tiene carita de...? Pues, a ver, tiene carita... Fíjate, te voy a decir... Ahí te he cogido. Sí, No es fácil, ¿eh? No es fácil. La pregunta. Interpretar la cara no es fácil cuando no es muy evidente, ¿no? Y yo creo que Jon ha aprendido con los años a ocultar muy bien también sus sensaciones, ¿no? Sus nerviosismo, ansiedad, ganas... Bueno, vamos a llamarlo como queramos, ¿no? Pero es verdad que él ha conseguido templar, por lo menos desde un punto de vista externo, ¿no?, hacia el exterior, su apariencia, ¿no?, cuando estamos en semana de grande. Pero sí diría, fíjate, pillándome un poco los dedos, y por decir algo y por ir un poquito más allá, sí diría, David, que le he visto con un semblante algo más tenso de lo habitual. Más tenso de los últimos grandes. Sí, tenso en el mejor sentido. Ahí te estás mojando, ¿eh? Ahí te estás mojando. Sí, Y lo fácil es decir, mira, pues le he visto muy normal, tranquilo, a sus cosas, venga, vamos para adelante. No, cuidado, a ver. Sí, le he visto más tenso, pero no con una tensión de preocupación, sinceramente, además lo digo. Creo que le he visto más tenso desde un punto de vista competitivo. O sea, más metido en señores, lo que está en juego esta semana, estamos en un grande y aquí hay que afilar la mirada desde el primer día, no esperemos al jueves, que en otros últimos grandes que lo he visto como con una sensación más de transmitir mucha relajación, ¿no? De, bueno, tranquilidad, todavía queda mucho, aquí se desgasta uno muchísimo en los grandes y cuanto menos te desgaste en los días previos, mucho mejor. No, hoy le he visto con un giro de tuerca, como más afilado, te diría, ¿no? Más tenso, más en modo competición que a lo mejor otros martes de grandes. Porque hay que recordar, para el que no lo sepa, David, que Jon Rahm atiende siempre a los medios de comunicación, todos los grandes y todos los torneos que juega, el martes a las 10 de la mañana. Si no es a las 10, es a las 10 y media. Pero que es de ideas fijas, es de rutinas fijas. Ahí no cambia, con lo cual... sí se puede hacer una valoración de cómo te lo encuentras en un medio respecto a otro, porque eso no cambia. El martes a las 10 de la mañana. Y a mí es la sensación que me ha dado, la de que seguramente sea la sensación de alguien que se ve muy bien. Y entonces está como metido en... Señores, que estamos aquí, que hemos venido aquí a ganar. Que no hemos venido aquí a ver qué pasa. En lo justo, en no dar pistas, en tampoco... hacer crecer las expectativas. Bien, sí. En el caso de Jon, yo creo que una actitud así es
fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, nos estamos haciendo... Estamos hilando fino, sí, sí. Estamos hilando fino con el hilo de otro, verdad, con el hilo de otro. Estas cosas hay que contarlas también. Hay jugadores que tienen una sensación hablando o diciendo cosas de una determinada manera y otros te dan otra sensación. Sí. Y en el caso de John, cuando está ahí un pelín ceñudo Exacto. y tal y cual, no es mala señal, Sí, ¿no? sí, totalmente. Así es como le he visto, ¿no? Le he visto como más concentrado que otras veces, ¿no? En lo que toca esta semana. Ha contado algunas batallitas, ¿no? De la cena de campeones. Ha contado y sobre todo ha hecho un esfuerzo por explicar muy bien algunas cosas que se le han ido preguntando sobre el campo. Le he visto muy metido en el campo, ¿no? Le han preguntado, John, eres uno de los pocos jugadores que tienes un balance por debajo de par en el Amen Corner. Y John ha dicho, ¿ah, sí? Uh-huh. ¿Ah, sí? Pues no, de verdad que no lo sabía. Le ha salido una sonrisa de satisfacción, además, de orgullo, de decir, anda, pues mira, tengo bajo par en el Amen Corner. Y le han preguntado que lo explique. Y ha dicho, a ver, podemos estar aquí hasta mañana si yo me pongo a explicar cómo juego el Amen Corner y cómo lo entiendo. Pero me ha parecido muy interesante porque se ha explayado y ha estado hablando del 12, del 11, del 13... Y ya está muy bien, me ha gustado mucho. Mira, te voy a decir los titulares, porque de verdad que para el que conoce el Masters, que somos todos, es muy interesante. Ha dicho, del 11 y del 12, mi único objetivo cada vez que los juego, cada día de Masters, es no hacer un número alto. Ese es mi único objetivo, no hacer doble bogey. Que me cae un bogey, lo asumo, pero el objetivo es no hacer un número alto. Me das 4 pares durante la semana, en el 11 y en el 12, y los cojo corriendo. Dice, en el 11, no te voy a engañar, lo que hay que hacer es pegar el drive al máximo, dice, eso es como yo lo juego, pegando el drive a tope, y después apoyándome en la derecha, no voy a descubrir América, está todo el agua a la izquierda, y yo me apoyo por la derecha. Que se me cierra un poco más, pues estaré en green o incluso más cerca de bandera. Que no se me cierra, pues estaré en la zona de recogida y desde ahí a tratar de hacer Vamos el par. A ver qué podemos hacer. Asumo el bogey. Eso y si luego es. saco el par, ya veremos. Asumo el bogey. Lo que no voy a poner en juego es el agua y un doble bogey o peor. Y segundo, muy interesante lo del 12. Dice, las primeras veces que vine aquí, yo el 12 lo afrontaba con la intención de hacer birdie. Era agresivo. Yo iba, si donde estuviera la bandera, en función de algunas banderas y otras, pero yo tiraba a buscar el birdie. Se acabó. Dice, llevo ya años en que yo solo pienso en el centro de green. El 12, centro de green. Centro de green. Me da igual donde esté la bandera. Solo quiero pegar el centro de green. Y rezo por quedarme en green. Porque la recuperación desde cualquier lado en el 12 es muy complicada. Entonces, ese es mi único objetivo. En el 12, y además lo ha definido de una manera muy buena, es línea conservadora, swing agresivo. Así juego yo así juego yo el 12. Línea conservadora, es decir, centro de green, pero swing agresivo, sin medias tintas, porque entonces es cuando pueden venir los problemas, pues desde que te quedas corto o te vas largo, ya entra en juego el bunker del fondo, o evidentemente el agua, que es un drama, ¿no? Y en el 13, pues dice... Al final, ¿sí? A ver, suena un poco tedioso, aburrido, pero los que saben jugar el Augusta National, o los que más lo han jugado, acaban haciendo eso, ¿eh? O sea, es verdad. Esto mismo que estás diciendo, de una u otra manera, con algún matiz más o con algún matiz menos, lo ha explicado Tiger ya, ¿eh? Señores, vamos a dejarnos de tonterías. En el 12 al centro de green. Y sobre todo te diría Phil Mickelson, ¿eh? Phil Mickelson, sí. O sea, yo creo que eso lo ha sacado John de Phil Mickelson. De Phil Mickelson, sí. Déjate de leches, centro de green y apuntando... No, lo que está muy bien, lo que me parece muy interesante es ese detalle, ¿no? O sea, swing agresivo y línea muy conservadora. Yo creo que, porque al final, al porcentaje, si tú realmente haces eso, línea conservadora y swing agresivo, no va a ser más complicado que te metas en grandes líos. Totalmente. O sea, te puedes ir en grandes líos, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, después ha dicho... Y os voy a decir una cosa, extrapolaría lo de swing agresivo y línea conservadora a casi todos los hoyos de Augusta. Es la manera de jugar el Masters en general, ha dicho, ¿no? Dice, por lo menos para mí,
Dice, para mí esa es la manera que entiendo que es la mejor de jugar el Masters. Y después en el 13 ha dicho, pues mira, en el 13 no hay mucho misterio. La realidad es que allí lo que vas es a pegar lo más fuerte que puedas el drive desde el tee para dejarte el golpe más corto que puedas de segundo y poder tirar a green, porque ese es el gran objetivo, intentar tirar de 2 en el 13. También se puede hacer el birdie. Dice, no voy a engañar a nadie. Es un hoyo en el que tú cuando llegas al tee estás pensando en el birdie, que no significa que esté garantizado. Cuidado, que el 13 juega malas pasadas, ¿no? Pero sí es verdad que tienes el birdie en la cabeza. Para mí lo mejor es jugar de 2, hacer una muy buena salida y poder tirar de 2. Si tengo que jugar corto, también, pero no es nada fácil ese tercer tiro en el 13, ha dicho John. Parece fácil por la tele, pero no es nada fácil ese tercer tiro. A ver, yo creo que sí tiene algo de miga en el caso concreto de Jon Rahm, ¿eh? Porque a él le cuesta más cerrar la bola. O sea, para él es como un pequeño reto siempre que entiende que tiene que pegar el drive cerrando bola, ¿no? Y de hecho, Jon, no te sé, ahora mismo no te lo puedo situar en el tiempo exactamente, pero varias veces, meses después de jugar el Master, el año que fuera, te venía a recordar, oye, ¿y mi salida en el 13 en Augusta qué? Para que luego digan que no sé cerrar la bola, ¿no? O sea, como que a él le llena, ¿no? Cada vez que consigue pegar ese draw, ¿no? Ese draw, exactamente, no excesivamente acentuado, ¿no? Pero sobre todo ahora que están pegando desde un tee mucho tan atrasado, y donde realmente si pegas el draw que corresponde, luego no digo que tengas un palo corto, eso era antes, pero sí vas a tener un palo que te dé muchas más garantías, ¿no? De llevar la bola de 2 allí a green, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es lo que ha comentado precisamente del Amen Corner, que me ha parecido realmente interesante, ¿no? De John. Oye, Alejandro, perdona que te interrumpa, pero es una gozada hablar de cuando uno llega esta semana del Masters, hablas del campo, dando por hecho todo, porque sabes que todo el mundo conoce cómo es el campo, ¿verdad? No entras en detalle, ¿verdad? Y te pones en el 12, claro. Exactamente, no tienes que explicar, bueno, este es un hoyo con un dogleg muy pronunciado a la derecha, una maravilla. Esos bunkers que te esperan en el lado izquierdo y tal. No, aquí damos por hecho todo y además hacemos bien, porque realmente todo el mundo conoce casi al dedillo la Augusta National, ¿no? Totalmente, ¿no? Tú imagínate ponerte ahora a decir, bueno, el hoyo 12, ese par 3 que tiene agua delante, la gente estaría diciendo, ¿estos tíos son imbéciles o qué les pasa? Sí, ya sabemos que el hoyo 12 tiene el agua delante, ¿no? El mítico par 3, ¿no? Así que, bueno, pues que ha estado interesante la rueda de prensa de John, la tienen en Ten Golf, pueden ver los temas en Ten Golf, ya está publicado, pues, bueno, pues la síntesis, ¿no? De lo más importante de lo que ha dicho John ante los medios de comunicación, especialmente nos quedamos un poco con la noticia esa, ¿no? De que él da por hecho el acuerdo con el circuito europeo, tal cual, él lo da por hecho, o sea, no sé, hoy ha estado más optimista que nunca, ha estado más conciliador que nunca, no ha tenido ninguna mala palabra, nada, o sea, todo ha sido que va a haber acuerdo, vamos, que no os preocupéis, que yo en septiembre estoy jugando el circuito europeo, y de hecho me ha llamado la atención porque al hablar de los torneos que él va a jugar, él siempre ha citado el Open de Irlanda, siempre ha citado el Open de España, por supuesto, el Open de Francia, pero es que esta vez, cuando ha hablado de esos torneos, prácticamente es que no se ha dejado a ninguno de los que hay en esa época, entre septiembre y octubre, porque ha citado el Dunhill Links, ha citado el Omega, que hasta ahora no lo había citado, el Omega de Suiza, ha citado el Open de Francia, o sea, que lo está barajando ya John. ¿Qué significa esto? ¿Significa que va a haber un acuerdo en 4, en 5 o en 6? Pues la verdad, no tenemos ni idea. No sabemos en qué se va a cerrar el acuerdo, pero sí parece que por lo menos ha debido haber alguna toma de contacto en los últimos tiempos en las que una de las partes ha dicho, mira, que sí, que lo arreglamos, que va a ser... Bueno, y el tono, ¿no, Alejandro? Yo creo que aquí, más allá del dato concreto, es el tono. Y el tono es muy importante. En la penúltima comparecencia de John, hablando de este tema, fue durísimo. Lo que veías ahí era un... Bueno, resentimiento, ¿no? Casi resentimiento. Había ahí un enconamiento, había ahí un... No, o sea, chirriaba por todos lados. La última vez, que fue, pues no me acuerdo en qué previa de un torneo de Leaf de los recientes, ya se bajó un poco el tono, bueno, vamos allá. Es cuando él reconoce,
o asegura por primera vez que va a pagar las multas, Exacto. las multas que correspondían hasta el 31 de diciembre de 2025, que eso ya era un paso, bueno, es prácticamente era decisivo, ¿no? Ese paso, ¿no? Que John diese el visto bueno a aquello, y ahora encima, en esta tercera ocasión, ¿no? En el último mes y medio, ya en Augusta National, pues el tono, ¿no? El tono es muy importante, ¿no? Y el tono lo que te está indicando es que tranquilos, muchachos, que todo va sobre ruedas, ¿no? Y ahora ya, venga, sí, es verdad, falta la primicia, ¿no? De decir, pues lo que va a hacer John es jugar ha llegado a un acuerdo con 5 torneos, ¿no? Con el DP World Tour. O finalmente asumirá que hay que jugar 6, o a lo mejor el DP World Tour abre la mano y le deja jugar 4, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos, Sí. pero al final no deja de ser ya el matiz, ¿no? Que Exacto. queda por abrochar. Exacto. Y poco más. Y poco más. Va a jugar, va a seguir siendo miembro del circuito europeo y lo vamos a ver en la Ryder Cup, salvo sorpresón, ¿eh? Esa es la convicción ahora mismo, ¿no? Después de escuchar a John. Y bueno, y ha estado interesante, ¿no? Ha hablado de que para él ahora mismo volver a la Augusta National pues también es un poco la sensación de volver a casa. Ha hablado precisamente de la paz, ¿no? Y de la tranquilidad que da el tee del 13, ¿no? Que hablabas precisamente tú ahora, ¿no, David? De ese tee del 13 que está, pues como lo han puesto más atrás todavía, ¿no? Desde que lo alargaron hace un par de años, ¿no? 2 o 3 años que lo alargaron, pues todavía se ha metido más, digamos, en el bosque y está todavía más aislado. Es que realmente no ves a público cuando estás pegando desde el tee del 13, y dice que es una sensación fundamentalmente, ha dicho, extraña que tú estés en el Máster de Augusta, dice, sobre todo un domingo, que estás a lo mejor peleando por ganar el torneo y que llegues a un punto del campo en los últimos 9 hoyos en el que no escuchas nada, ni ves a nadie, ¿no? Es realmente llamativo, ¿no? Y nada, eso ha sido la comparecencia de John. Bueno, es que hay que pensar, venga, un comentario un poco friki, pero yo creo que hay gente que le gustan estas cosas. Hay que pensar, por si alguien no lo sabe, que antes, cuando tú salías del 12, ¿no? Par 3, nos situamos, Sí. el par 3, el legendario, ¿no? Cuando tú salías del hoyo 12, el tee del 13, o sea, el tee del 13 de la Augusta National que jugó Severiano Ballesteros, Sí. por ejemplo, estaba exactamente a la misma altura que el green del 12. Fíjate. Prácticamente, ¿no? Metrito atrás, metrito Sí. adelante, metrito atrás, más bien. Pero, o sea, tú salías y realmente estaba ahí, en línea recta. El tee del 13, sí. O sea, si nos situamos en el tee del 12, ¿vale? Sí. En el tee del 12, tú salías por la derecha del green Sí. del 12, siempre mirándolo desde el tee del 12, ¿vale? Y ahí, saliendo por la derecha del green del 12, ahí, a esa altura, estaba ya prácticamente el tee del 13. ¿Más o menos me he explicado? Sí, ¿no? perfectamente. Sí, saliendo por la derecha del green del 12, te encontrabas con el tee del 13. Sí. Exactamente. Y hoy en día, ya hace muchos años, ya tenías que andar un buen trechito. Un caminito, un trechito. Y hoy en día es que tienes que andar, pues no sé si puede ser hasta 50 metros. Hasta 50 metros, o sea, sí, sin duda. Sí, fácilmente. Sin duda. El tee de atrás, Fácilmente. 50 metros, que además es el que se juega siempre. De hecho, es que es muy interesante, por si alguien no lo sabía, ¿no? Es muy interesante saber que Severiano, en cuanto a las medidas del campo, otra cosa es un green que me lo han cambiado, que me lo han retrasado, que me lo han adelantado, que ha desaparecido, un bunker, ¿no? Quería decir, un bunker que me lo han adelantado, me lo han cambiado, ha desaparecido, un green que también ha cambiado, porque eso se fueron haciendo modificaciones casi desde el principio de la historia de la Augusta National. Pero en lo que se refiere a las medidas del campo, sí. Severiano jugó prácticamente, y te quitaría prácticamente el mismo campo que Horton Smith, el primer ganador. Es increíble, sí. O que Gene Sarazen, el segundo ganador en 1935. Eran básicamente las mismas medidas. De hecho, el primer cambio de medidas, de longitud, ¿no? de distancia, sí. En el Augusta National, más o menos importante, se da en 1999. 99. Fíjate. O sea, el año, en la segunda victoria de Olazábal, ¿no? Que modifica, bueno, que ahí se alargó no mucho más de 60 metros, ¿eh? Fíjate, la diferencia. Hoy sí, o sea, hoy es otro campo, ¿no? Más de hoy 60 años campo, jugando ¿no? el mismo campo, sí. Uh-huh.
exactamente con las mismas medidas. Cambió, ¿eh? El campo cambió, los Sí. árboles fueron creciendo, se cambiaron algunos bunkers, o sea, Sí. siempre ha habido modificaciones. Siempre, te digo, siempre. ¿Eh? O sea, de la primera a la Cada segunda año, edición sí. ya hubo cambios en el campo. Sí, 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 exactamente. Pero que en ese sentido sí que es muy curioso, ¿no? Y luego, evidentemente, por mucho que lo sepa la gente, es bueno repetirlo. O sea, todos los cambios profundos de distancia que se hicieron, de longitud, que se hicieron en Augusta, fue a raíz de la aparición de Tiger Woods, ¿no? Que de repente vieron como un chaval estaba pegando el hierro 8 en el hoyo 2, ¿no? De segundo tiro a green, ¿no? Y, sí, y encima estaba reventando el campo como lo reventó en el 97, ¿no? Yo creo que eso es lo que les hizo a todos decir, aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay que hacer algo. No podemos seguir así, ¿no? Así que sí, fue Tiger, ¿no? El que cambió. Es la historia de este campo también. O quizá fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Seguramente llevaban tiempo pensando, ¿no? Que se les estaba quedando muy corto y aparece Tiger y dice, oye, hay que acometer ya esto porque es que nos lo van a reventar, ¿no? Claro. Y la primera gran reforma es en el año 2002, ¿no? Que es donde el campo verdaderamente crece, ¿no? Vamos, crece, se alarga, ¿no? Sí. Y luego en 2006 otro empujón muy potente también, ¿no? 2002 y 2006, ¿no? Pero hasta ahí verdaderamente se jugaba, hombre, que tiene su miga, ¿no? Tiene su gracia. Sí, la verdad es que sí, está muy bien porque además no todo el mundo lo sabe, ¿no? Evidentemente que eso ha sido de esa manera y que efectivamente me parece súper interesante que Seve pues jugara el mismo campo que jugaba Ben Hogan, es tremendo, ¿no? Que por distancia sí. Eso, ¿no? sí, campo, el matiz, sí, es importante. El campo al final es una cosa, es un ser vivo, realmente iba cambiando, aparte de los cambios que ellos iban haciendo, los bunkers, para arriba, para abajo. La verdad es que sí, es muy interesante y como interesantes son también los Tee Times, David, ya los tenemos, ya tenemos los Tee Times, los horarios de salida. No son quizá tan importantes como otras veces, por lo menos a bote pronto, porque parece que el tiempo va a ser muy estable durante los 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. No es que digas, cuidado, porque el jueves por la tarde va a hacer un viento tremendo, o el viernes por la mañana, o el viernes por la tarde. No, parece que va a ser un tiempo bastante estable. Ya veremos, que esto puede cambiar y sobre todo con el viento se las gasta de esa manera que te dejan al final mal, ¿no? Pero en principio el jueves parece que va a ser el día más ventoso, pues con rachas ahora están diciendo de entre 20 y 25 millas por hora en algunos momentos, es decir, vientecito, cuidado con lo que podemos vivir el jueves, ya veremos cómo se distribuyen en el día ese viento. Pero viernes, sábado y domingo van a ser 3 días en principio bastante calmados. Sobre todo sábado y domingo se esperan 2 días de calor, de buen tiempo, nada de nubes y muy poco viento, ¿no? O sea que jornadas espectaculares, digamos, de Masters, ¿no? Las salidas, los españoles, muy rápido. El primero en salir, como siempre, porque prácticamente es así todos los años, es José María Olazábal, que saldrá a las 2:02 de la tarde, hora española, el jueves. Sergio García saldrá a las 6:27 de la tarde con Aaron Rai y con Jacob Bridgman. Olazábal, por cierto, va a jugar con Rasmus Nergar Petersen y Aldrich Poggita. El mítico Poggita. Y el último en salir, que también suele ser habitual, ver a John en los últimos partidos del jueves, el primer día, va a salir a partir de las 7:08 junto con Chris Gotterap, que se estrena en el Masters, y Ludwig Aberg. Así que, o Oberg. Buen partido, evidentemente, para John. ¿A quién tenemos muy cerca? Siempre sorprende al final. Augusta, sí. El Augusta National, ¿no? Porque el partido de Scottie Scheffler, sí, lo han puesto con Gary Woodland, que eso por la parte emotiva se entiende más, ¿no? Gary Woodland viene de ganar, arrastra la historia que arrastra y, bueno, tiene sentido, ¿no? En un momento... Te quiero decir, de primera se entiende, hombre, es un detalle con Gary Woodland. Exacto. Te voy a poner con el número 1 del mundo, máximo favorito, etcétera. Pero Robert McIntyre no... A ver, ojo, que no es nada, no es un comentario peyorativo hacia el escocés, pero siempre pasa con los Tee Times del Masters, como que dices, sí, aquí tú crees que aquí lo que cuadraba era Robert McIntyre. Siempre te sorprenden, ¿verdad? Y te dejan un poco fríos. Los Tee Times del Masters te dejan un poco fríos en el sentido de parece que han hecho un esfuerzo por no poner ningún partido redondo de estos que tú dices, vaya partidazo, que lo hacen, o ellos ven
otra redondez a la que no alcanzamos los humanos. Sí, los humanos, los mortales. Exacto. Sí, Pero, sí. no, pero es verdad, son muy templados, es como yo lo diría. En Augusta National son muy templados con los Tea Times. Me parece muy curioso porque ocurre todos los puñeteros años. Sí. O sea, nunca se tiran al ruedo, decir, mira, voy a poner al número 1, al número 2 y al número 3, o a los 3 grandes favoritos, o a los 3. No. Ellos siempre van templados. Como esa manera, incluso como hacen a la hora de preparar el campo, vamos a ir de menos a más. Vamos a irle dando vueltecitas de tuerca a todo esto. Sí, igual van por ahí los tiros, no lo sé, pero es así. La atención, no me digas que no. Llama la atención. Te diría que el único partido redondo que tú dices, son 3 jugadorazos, que son 3 grandes candidatos a ganar el Masters, te diría que es el partido de DeChambeau, que juega con Mats Fitzpatrick y con Xander Schauffele. Te diría que ese es el único partido en el que realmente hay 3 grandes candidatos a ganar el Masters, teniendo en cuenta que uno es Fitzpatrick, que Fitzpatrick está enorme y tal y cual, pero que bueno, que tampoco es que sea, no parte entre los 5 o 6 favoritos, digamos, ¿no? Para ganar esta semana, porque incluso Rory, sí, a Rory le han puesto a Cameron Young, que no está nada mal, pero claro, el tercero ya es, como siempre, en el campeón defensor, el campeón del US Amateur, ¿no? Que juega con Mason Howell, ¿no? Así que bueno, pues siempre hay ahí... Está muy bien, es muy interesante, David. La verdad es que tiene su particular manera de hacerlo y lo hacen distinto. Porque no son obvios. Eso es. Entonces son tea times que te hacen pensar en... Probablemente sean unos tea times muy sabios, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Muy bien realmente, pensados. Al final es lo que acabo pensando. Por ejemplo, el partido de Jon Rahm está muy bien tirado. Creo que es un partido muy interesante, por ejemplo, ¿no? Sí, es un partidazo. Así, aunque pronto quizás no lo veas... Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludwig Oberg, vamos a decirlo bien. Pero cuidado con ese partidito, Sí, 3 estilos distintos, pero 3 candidatos. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? La verdad que está muy bien. Bueno, que tenemos que ir terminando, David, porque aquí en Augusta nos ceden las salas, pero es media hora cada uno, así que son píldoras de verdad, express de estos podcasts, pero te doy 2 detalles, David, que yo creo que le va a hacer mucha ilusión a la gente. Uno, muy importante, ¿te acuerdas que dijiste tú concretamente, quién será el jugador que lleve el Caddy con el número 58? Sí, importante. A ver, ¿te acuerdas, no? Dijimos, no, como sea ya Cameron Young, nos pegamos un tiro. ¿Por qué? Recuérdalo, David, ¿por qué el número 58 es importante? Bueno, porque hasta la fecha, en las 89 ediciones del Masters que ya se han disputado en la historia, ha habido 57 ganadores distintos del torneo, ¿vale? Entonces, en este Masters, lógicamente, podemos ir en busca del 58, si gana alguien que todavía no ha ganado nunca, ¿no? Correcto. Como realmente podría pasar y como realmente ha ocurrido muchos años atrás. El año pasado ganó un primerizo en Augusta, que era Rory McIlroy, el anterior ganó Scottie Scheffler, que ese estaba repitiendo, pero el anterior ganó Jon Rahm, que era primerizo, el anterior ganó Scottie Scheffler, que en 2022 sí era primerizo, en 2021 ganó Matsuyama, que era primerizo, en 2020 ganó Dustin Johnson, que era primerizo, así que ha ocurrido mucho y podría volver a ocurrir y sería el 58 ganador distinto pues en Augusta. No es Cameron Young, nos podemos quedar tranquilos en eso, pero es Sam Burns, que sí lo sería. Bueno, ganador no me pega como ganador en Augusta, fíjate. A mí tampoco, pero lo sería, pero lo podría ser. Así que, bueno, pues con ese... Pero lo podría ser. Lo podría ser. Sam Burns, sí, a mí tampoco me pega, pero bueno, ahí está. Por cierto, animamos a todo el mundo a que participe en el gran juego del Top 25. Recordamos que regalamos 12 bolas de Arrow, de Golf Arrow. 12 bolas, un pack de 12 bolas al que más puntos sume en ese juego del Top 25 que os contábamos ayer mismo, lunes, en el primer podcast de la semana del Masters. Y ahora sí, me tengo que ir, que si no me sacan por las orejas, David, de la habitación. Que ha sido un placer. Volvemos mañana con más cosas del Masters. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán. Antón, pirulero. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del
del indio. La culpa es del indio.